Tenemos al máster Iván Molina Jiménez, catedrático de la Escuela de Historia, investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica, autor de numerosos estudios, tanto en historia como en el campo de literatura. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia y Premio Cleto González Víquez de la Academia de Geografía e Historia en 1991, por su obra Costa Rica 1800-1850, El legado colonial y la génesis del capitalismo, Premio Áncora en ensayo del periódico La Nación, compartido con otros autores por la obra Héroes al Gusto y Libros de Moda, Sociedad y Cambio Cultural en Costa Rica 1750-1900, y Premio al Investigador en Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica en el 2015. Esta tarde don Iván nos hablará acerca de, o el título de su ponencia es Campesinos y Derechos sobre la Tierra en el Valle Central de Costa Rica, 1800 a 1850. No sé si me puedes ayudar pasando, yo te voy diciendo. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar acá y a ustedes por la asistencia también. Yo quisiera empezar señalando que esta ponencia, por su contenido, podría ser políticamente incorrecta en los tiempos actuales, en que están volviendo a correr por el país algunos airecillos privatizadores. Entonces, eso es importante dejarlo claro desde el inicio. También habría que señalar que el tema al que yo me voy a referir tiene una importante dimensión historiográfica, pero por razones de tiempo yo no voy a entrar en esa parte, la cual yo después podría tocar rápidamente en la parte de preguntas. El tema que nos tiene a nosotros hoy es un tema que se relaciona con los derechos de propiedad. En el mundo colonial hispanoamericano, los procesos de regularización de títulos de tierra empiezan ya desde el siglo XVI, aunque algunos de los procesos más importantes de este tipo se van a dar hacia mediados del siglo XVII. Uno de los lugares donde estos procesos fueron más importantes fue en lo que en esa época se llamaba Nueva España, el actual México. Y una de las novedades de estos procesos fue que se introdujo la práctica de la composición colectiva de tierras. ¿Qué significa esto? Que la corona española, interesada en incrementar los ingresos, diseñó o puso en práctica más bien una política por la cual los hacendados de distintas jurisdicciones podían ponerse de acuerdo para en común hacer un pago a la corona por todas las tierras que tenían, muchas de las cuales eran tierras que habían sido ocupadas de manera irregular. Pero pues a la corona lo que le interesaba en ese momento eran los recursos inmediatos y no meterse en esos pequeños detalles. Ahora, este proceso de composición de tierras, que era, digamos, ponerse a derecho, no solamente fue un proceso al cual recurrieron los hacendados, sino que también recurrieron distintos sectores del campesinado, tanto del campesinado mestizo como del campesinado indígena. Ahora, la diferencia importante entre ambos tipos de composiciones, las que hacían los hacendados y las que hacían los campesinos, es que los hacendados componían sus tierras que eran ya propiedades privadas individuales. En cambio, los campesinos hacían arreglos para comprar tierras que eran de propiedad privada, pero explotadas y administradas colectivamente. Es decir, estas tierras campesinas eran tierras privadas, pero de carácter comunal. Como lo han señalado distintos investigadores,
no existía en la legislación española ningún precedente de esto, así que eso quedó así, es decir, tierras comunales de carácter privado. En algunas regiones de Hispanoamérica, este proceso de composición de tierras se dio no solamente entre campesinos y la corona, sino también entre campesinos y hacendados. Es decir, los campesinos se organizaban y ofrecían a un hacendado comprarle su hacienda, de manera que esa propiedad seguía siendo registrada como una hacienda, pero de hecho era una hacienda poseída y administrada colectivamente. En el caso de Costa Rica, las composiciones colectivas de tierra es un proceso que se da tardíamente. Les decía antes que, por ejemplo, en Nueva España, este proceso se da desde mediados del siglo XVII. En el Valle Central de Costa Rica, este proceso se da hasta mediados del siglo XVIII. ¿Por qué hay un rezago de casi un siglo? La hipótesis que yo tengo es que esto se debió fundamentalmente a diferencias en cuanto a la densidad demográfica. Es decir, en el Valle Central, los procesos de arreglo de tierra se dieron una vez que la población había crecido, había ocupado tierras de manera irregular y las autoridades empezaron a presionar para que los campesinos regularizaran su ocupación, la ocupación de esos terrenos. Este gráfico nos permite a nosotros ver, en términos de las hectáreas adquiridas, cómo se desarrolló ese proceso de adquisición de tierras comunales. Aquí habría que añadir que no hemos logrado localizar la extensión de todas las propiedades, de manera que el gráfico muestra información incompleta. Pero aún así, vean ustedes qué interesante, todavía a mediados del siglo XIX, cuando ya el café se había expandido significativamente en el Valle Central y era básicamente como el eje del capitalismo agrario de esa época, aún en ese momento había comunidades comprando tierras según este modelo de tierras comunales. Y por otro lado, vean que también en el caso de Costa Rica encontramos la compra de tierras a particulares por parte de las comunidades. De hecho, aunque en el gráfico no se ve, las primeras compras a particulares se dan ya en la década de 1810. O sea, tierras que eran propiedades privadas individuales que fueron compradas por los campesinos y pasaron a ser entonces tierras comunales privadas. Estas propiedades comunales tienen una importancia que hasta ahora no se ha, que hasta ahora no se han podido determinar. Pero haciendo una aproximación, yo les puedo decir que el total de hectáreas adquiridas por los campesinos en esta condición llegó a representar casi el 10% de la superficie del Valle Central. Y en términos de la propiedad, aproximadamente el 25% de todos los varones adultos que había en el Valle Central eran dueños o accionistas de tierras comunales. Si nosotros hacemos el cálculo en términos no de los varones mayores de 20 años, sino de los cabezas de familia, aproximadamente el 40% de los cabezas de familia del Valle Central tenían tierras comunales. Es decir, que no se trató
realmente de una experiencia limitada en términos del espacio que implicó y de su cobertura social, sino que fue realmente una experiencia extraordinariamente importante. Estas tierras comunales demandaron una atención constante del campesinado, primero obviamente en la parte de la organización para adquirirlas, pero también y sobre todo en lo que fue la administración de esas tierras. La forma en cómo los campesinos trataron de resolver esto fue mediante el otorgamiento de cartas poder y el nombramiento de apoderados, que eran personas a veces de fuera de la comunidad campesina, pero generalmente de dentro. Habría que recordar acá que como resultado de la expansión educativa de fines del siglo XVIII, así como el impacto que tuvo la Constitución de Cádiz en términos de ampliar el número de escuelas, aproximadamente entre el 15 y el 25% de estos campesinos sabían firmar, lo que nos indica que habían tenido algún tipo de acercamiento con la cultura letrada. Entonces, mediante el nombramiento de apoderado, los campesinos trataban de organizar lo que era la administración de estas tierras. Habría que señalar que evidentemente, ¿verdad?, y siguiendo una tradición costarricense que se prolonga hasta el presente, ¿verdad?, nosotros somos un país de tradiciones, algunos de estos apoderados trataron de sacar beneficio propio de la administración de las tierras comunales, pero fue un número relativamente pequeño, ¿verdad? En general, yo no encontré demasiados conflictos entre las comunidades y sus apoderados. Lo que sí ocurre, y esto es importante resaltarlo, es que después de la independencia en 1821, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo y sobre todo las municipalidades empiezan a tratar de intervenir estas tierras para obtener algún tipo de ingreso o para fomentar su privatización. Y es aquí entonces donde nosotros vemos la respuesta de los campesinos, como ustedes pueden ver en términos del incremento en el número de comunidades y de cartas poder que están otorgando. Es decir, se trata de un movimiento muy tico, ¿verdad?, muy pacífico, ¿verdad?, no con marchas ni con bloqueos, pero sí a través de canales institucionales, buscando por esos medios mejores condiciones de negociación frente a los nuevos poderes públicos posteriores a la independencia. Acá nosotros tenemos lo que es la distribución de los motivos por los cuales estos campesinos otorgaban esas cartas poder. Como ustedes pueden ver, una buena parte de las cartas se relacionaban con nombrar un apoderado general, que era el que tenían general para poder resolver pues los asuntos de administración propios. Y la mayor parte de las cartas se relacionaban con asuntos atinentes a la tierra. ¿Qué tipo de asuntos? Bueno, eran asuntos muy variados. Por ejemplo, a la hora de hacer la distribución de tierras entre ganadería y cultivo, podía haber conflictos, a veces había personas ajenas a la comunidad que empezaban a introducirse en las tierras de estas comunidades y entonces pues los campesinos empezaban a reaccionar para tratar de impedir eso. Pero muchos de los asuntos relacionados con la tierra se relacionaban con el interés de las comunidades de defender su tierra frente al avance de las disposiciones municipales o del poder legislativo o ejecutivo para cobrarles algún tipo de tributo o para fomentar
la privatización de la tierra. Algunos de los motivos de las comunidades, por ejemplo, podían ser tratar de erigirse en cuartel, es decir, erigirse en un barrio y tener sus propios representantes. También otro motivo era tratar de tener una iglesia. Aquí habría que señalar que, aunque estamos frente a una población que es mayoritariamente católica, buena parte de las razones para tener una iglesia eran motivos un poquillo mundanos, ¿verdad? Algo que podría escandalizar a gente como los del Partido Restauración Nacional, ¿verdad? Porque, bueno, también es porque en realidad los motivos principales de los campesinos para exigir la construcción de iglesias es porque recuerden que en esta época los derechos se transmitían hereditariamente y ahí jugaba un papel fundamental el matrimonio. Y por supuesto todo lo relacionado con los bautizos, nacimientos, defunciones, etc. Parte de los asuntos que también competían a las comunidades era negociar aquello relacionado con los derechos de paso o el acceso al agua, por ejemplo, cuando necesitaban hacer un canal por una propiedad que no era de ellos, para traer agua a la propiedad de la comunidad. Y por supuesto, también había una importante parte de los motivos que tenía que ver con los conflictos dentro de la propia comunidad, puesto que los campesinos más ricos trataban de tomar provecho, ¿verdad? Además, es muy interesante, los campesinos procuraron hasta donde le fue posible defender los recursos naturales de una depredación sistemática. En este sentido, fueron quizá más cuidadosos con esos recursos de lo que somos nosotros en el presente. En su conjunto, este proceso de adquisición y administración de tierras comunales por parte de estas comunidades campesinas fue un proceso extraordinario en términos de experiencia en autogobierno. Es decir, esta experiencia fue fundamental para estos sectores sociales porque aprendieron a organizarse, aprendieron además a establecer regulaciones para sí mismos fuera del ámbito del Estado y en el marco de todo eso aprendieron también a negociar con el Estado. Si nosotros lo vemos en una perspectiva comparativa, la diferencia entre el caso costarricense y el caso de otras regiones de Hispanoamérica consiste en que en el Valle Central de Costa Rica esta experiencia de las que yo les estaba hablando se convirtió en la base de una experiencia nacional, mientras que en otras partes de Hispanoamérica fue básicamente una experiencia local que quedó subsumida en otras experiencias sociales menos democráticas. En cambio, acá fue una base fundamental de la construcción de la nueva república, que no es, por supuesto, la de quien ya sabemos. Para ir terminando, habría que decir que todo este mundo social y cultural construido por estos campesinos va a desaparecer rápidamente en la década de 1850, gracias a las gestiones de un presidente que es muy recordado por estos lares. Muchas gracias. Ahora para continuar tenemos a la doctora Verónica Ríos Quesada, que es doctora en literatura hispánica por la Universidad de Texas en Austin, ex becaria Fulbright, filóloga graduada por la Universidad de Costa Rica, docente e investigadora del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Universidad de Costa Rica también. Forma parte del consejo editorial de la revista Istmos, de la revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, de la revista de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional, de la revista Humanidades y la revista Comunicación,
es miembro del Grupo de Investigación Internacional hacia una historia de las literaturas centroamericanas, así como parte del equipo interuniversitario costarricense que obtuvo el fondo del sistema CONARE en el 2008. Es coeditora del tomo Perversiones de la Modernidad, Literatura, Identidades y Desplazamientos. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre literatura centroamericana del siglo XX y actualmente desarrolla trabajos comparativos centroamericanos con énfasis en la representación de los conflictos. Se enfoca en 2 líneas de investigación: el estudio de producciones literarias relativas a la coalición centroamericana contra William Walker y el estudio de las representaciones literarias costarricenses en torno a los conflictos civiles centroamericanos de la década de 1980. Y esta tarde el título de su ponencia será Soldados sí, veteranos no, un estudio de la figura del combatiente de la campaña nacional 1856-1857 en la narrativa costarricense. Gracias por estar aquí y en primer lugar pues agradecerle la invitación a Eliseth por mandarme la boleta correspondiente y poder estar acá con esta ponencia. Bueno, como verán soy aquí un poquito una impostora, así que si tengo problemas de contexto aquí, Esteban me puede corregir después. A mí en realidad lo que me llama la atención es justamente ver cómo es que se construye una memoria a través de la literatura con respecto a la campaña nacional. Y hay un punto que en particular me parece muy provocador, y es que, como nosotros ya sabemos, entre 1885 y 1931 tenemos un Estado más fortalecido. En parte en este periodo es donde se construye la campaña nacional como un lugar de memoria, pero es un hecho que la campaña nacional es en sí mismo un hito bélico. Entonces, por otra parte, como indica Muñoz, para este periodo la frecuencia de intervención estadounidense en Nicaragua y en Panamá elimina la posibilidad de instrumentalizar nuevos conflictos militares con países vecinos. Entonces no se puede utilizar como excusa el hecho de tener que combatir contra un país vecino, Panamá o Nicaragua, para eliminar disensiones internas o para fortalecer un gobierno de turno. Dicho esto, también quiere decir entonces que dado el discurso de paz como marcador, ya no interesa tampoco subrayar una memoria castrense como tal. Y aunque el servicio militar era obligatorio, tengo entendido que no había un mecanismo para ejecutar realmente esta disposición, y ya para 1888 pertenecer al ejército no era un signo de prestigio y por tanto ya no hay miembros de la clase alta en la institución. Entonces digamos que como resumen uno podría decir que ya para este periodo, a diferencia de las sociedades latinoamericanas, no se inyecta virilidad ni cohesión homosocial a través del músculo militar. Entonces, eso es como lo que a mí me llamó la atención. Y bueno, si tomamos en cuenta, como dice Halbach, que la memoria colectiva también es una memoria afectiva, y si además de eso tomamos en cuenta que en el caso de la literatura, sobre todo la narrativa, contribuye activamente a la negociación de memoria, y esta literatura puede ofrecer patrones interpretativos específicos a épocas particulares, a mí me surge la pregunta de cómo se construye una memoria afectiva con respecto a la participación del ejército en esta campaña del 56, si revisamos la narrativa costarricense que circuló entre 1885 y 1931. Entonces, para intentar contestar esa pregunta, yo lo que voy a presentarles acá es un análisis de textos narrativos escritos en el periodo que ya señalé, y en lo que me estoy fijando sobre todo es la cercanía afectiva de la instancia narradora con respecto a la campaña nacional y a sus participantes. Y aquí ya viene un poco el título metido porque puede ser a sus participantes en tanto condición de soldados o en condición de veteranos. Subrayo la instancia narradora porque en principio cuando estamos hablando de textos narrativos y
planteo aquí un concepto que utiliza Birgit Newman, se llama ficciones de memoria. Se plantea un narrador que se remonta a sus recuerdos o hay una figura en el texto que mira a su pasado. Entonces el punto aquí es ver cómo trabajan esta tensión temporal entre el presente y el pasado. Y por otra parte, hay una cercanía afectiva y esto es muy importante porque le da sentido a esa distancia. Ahora bien, yo lo que voy a intentar probarles hoy es que a medida que pasa el tiempo, se presenta una relación afectiva cada vez menor entre la campaña nacional y esta instancia narradora, que hay una aparición del soldado valorado que cada vez va siendo menos valorado hasta que aparece la figura de un veterano ridiculizado que además pertenece al sector popular. Entonces, básicamente, en vez de tener un continuum que podría proporcionar esta memoria castrense reflejada en la literatura, lo que vemos es una asincronía, porque en el mismo momento en que se está fortaleciendo la campaña nacional como un lugar de memoria, en la literatura vemos un efecto contrario, porque más bien se separan de ese discurso y se refuerza, como es lo que ya se ha estudiado muy bien de la generación del Olimpo, se refuerza el papel del pueblo ante la élite que debe ser la guía. Para esto les presento 3 grupos en función de esta cercanía. El primer grupo está compuesto por textos de Argüello Mora, el sobrino de Juan Rafael Mora Porras, y de Manuel González, Magón, en donde se ve la importancia del linaje paterno y se refuerza el valor bélico. Después de esto paso al cuento Un héroe de Ricardo Fernández Guardia, en donde se ve una continuidad de la memoria gracias a un personaje veterano, pero ya no hay reforzamiento bélico. Y termino entonces con el último grupo de textos de Magón, de Baudrit, de Alvarado y Segreda Dobles, en donde se presentan, se presentan narradores desconectados de la campaña nacional y ya viene como este ejemplo de veterano que es casi como quien dice antiejemplo de ciudadanía. Entonces, con respecto al primer punto de este linaje paterno, es bien interesante tomar en cuenta que además hay un asunto autobiográfico importante y se podría decir, siguiendo a Lachmann, que en estos textos de cierta forma se restaura la forma de las víctimas mutiladas, se les hace reconocible, se les da un lugar en la vida. Es decir, en este caso, olvidar se perfila claramente como una catástrofe. Entonces, el primer ejemplo que les traigo es el cuento Crónica, porque es una cuestión medio híbrida, de Manuel Argüello Mora, que se titula Ambrosio, que es de 1899, y el texto lo protagoniza un campesino que se llama Ambrosio, que generalmente, dice el texto, nunca se involucra en vida política, y en el 56 decide enlistar a sus 4 hijos. Y el narrador hace énfasis en la palabra sacrificio, que realmente sacrifica uno a uno a todos sus hijos hasta que ninguno queda vivo y después él también muere por mora. Hay un deseo incontenible de los hijos por unirse al ejército. Y les voy a leer el pedacito final que es muy revelador de esta historia crónica. Dice, abro cita. Puede ser que el cariño al terruño me engañe, puede ser que el autor de esta historia cuento sea un irremediable optimista, pero tengo para mí que el proceder de Ambrosio no es tan singular y aislado como parece. Lo que falta a los héroes son las ocasiones de serlo. Que ellas se presenten y estoy seguro que no faltarán Ambrosios en Costa Rica. Entonces, como ustedes pueden ver, derivado de esta cita, sí hay un papel claro del ejército, sí hay un valor que se le está otorgando a pertenecer a esta institución y más bien se busca, se anhela que haya otras oportunidades para que esta continuidad siga siendo continuidad. Paso ahora a Magón. En el caso de Magón hay una genealogía del autor que une armas y letras y tiene 3 textos, en realidad siempre están girando alrededor de 1885. El primero es Mi tío Chepe González de 1900, luego Episodios Nacionales y el tercero que se llama Yo y Pedro, que Yo y Pedro es bastante posterior, ya es 1930.
Del primero de estos, mi tío Chepe González, está basado en la muerte de su tío, Chepe González, en la batalla del 11 de abril del 56. Y aquí en el cuento hay una importancia muy fuerte del nosotros, hay realmente como una unidad inclusiva en un contexto militar muy puntual y colectivo. En el caso de episodios nacionales, claramente se identifica el narrador con el autor, hay un valor autobiográfico innegable, y el padre le dice a Magón, a Orosita: adiós, amigo, ve a cumplir con tu deber de ciudadano, no cometas imprudencias, sé valiente y si necesario fuese, muere al pie de la trinchera como murió tu tío Chepe González. Entonces, nuevamente ustedes pueden ver aquí cómo se refuerza la idea de que hay una continuidad familiar y que es un linaje paterno que hay que continuar. Ya para el último de este grupito, Yo y Pedro, de 1930, otra vez vuelve a retomar lo de 1885 de Barrios y hace énfasis en la presión de pares y de la familia para que se enrole en el ejército. Es nuevamente un relato con un corte autobiográfico, y en el relato se presenta un campesino veterano, Ramón Jiménez, que es agricultor con algo de capital, podríamos decir un gamonal, y él está dispuesto no solamente a combatir, sino también a financiar la campaña. Entonces, Pedro, el amigo de Magón, y él van pasando y escuchan al que hace la recluta, al general, decir: si todos los costarricenses fueran Ramones Jiménez, no habría quien se atreviera a atacar a Costa Rica. Entonces ya con esto uno tiene nuevamente la misma idea del veterano, campesino, que realmente es visto en muy buena estima porque está dispuesto a sacrificarse por la patria. Y este sacrificio se contagia a Magón, y él también dice, bueno, pues no me queda más remedio que unirme entonces a la campaña. Con eso cerramos este primer grupo que parece como más alentador en cuestiones de cómo continuar con esta cercanía afectiva. Pasamos ahora a lo que sería un punto medio, este cuento de Ricardo Fernández Guardia, Un héroe, publicado en su cuentario Cuentos Ticos de 1901. Y aquí ya hay una diferencia más clara porque está como en el medio entre los que valoran a los combatientes y los que desprecian a los veteranos. Hay un manejo particular del relato enmarcado, es decir, un relato adentro de otro relato, y además el narrador subraya muy claramente la importancia de este recuerdo a lo largo de su vida. El texto básicamente inicia con unos niños que se están divirtiendo a costa de un borracho que está dormido en la acera, se llama Cususa, y cuando los ven molestar al borracho, pasa un capitán, el capitán Ramírez, detiene a los niños y les narra la hazaña heroica de Cususa durante la campaña del Tránsito. Bueno, termina la historia y al puro final narran el Ricardo Fernández Guardia, porque se identifica con él, narra que ven un entierro pasar y al capitán Ramírez en la procesión. Cuando se dan cuenta que Cususa es el fallecido, entonces se integran espontáneamente al funeral. Entonces acá lo importante es que Ramírez funciona como un eslabón para la memoria colectiva desde el desarrollo mismo de la campaña nacional, porque aquí hay un punto importante y es que es el capitán Ramírez el que le narra a su vez a Cususa, al que va a ser el borracho con el que los niños están divirtiéndose, la hazaña de Santa María. Entonces ustedes pueden ver cómo se construye la cadena hasta pasar al narrador, que es uno de esos niños ya adulto contando la historia. Y ahora ya pasa de tradición oral a registro escrito. Entonces ustedes ven claramente cómo se lleva del pasado hasta el presente. Un detalle interesante es que no hay énfasis en la victoria, porque lo que se narra, la hazaña de Cususa, en realidad es una hazaña de salvar a quien estaba a punto de ahogarse, pero no es una hazaña de corte bélico o militar, no es un héroe militar. Y también importante indicar que ya para los niños, en el momento de su niñez, pues, asocian el ejército con procesiones de domingo. Entonces ya no es tampoco como la idea de
unirse al ejército como una cuestión de virilidad. Lo que se subraya es esta idea de una identidad nacional popular. Sin la intervención del capitán Ramírez en el texto, si eso no existiera, entonces posiblemente el cuento, aunque estamos especulando, formaría parte del último grupo. Este último grupo, como les digo, es en el que ya se presenta la figura del veterano ridiculizado. Los dos primeros ejemplos los tomo del libro de los pobres, que es un libro que se edita en 1908, justamente para hacer una campaña de caridad, y como señala Iván Molina en el prólogo, pues como que no hablan mucho de pobreza en el cuentario como tal. El primer cuento se llama El Trofeo, de Alejandro Alvarado Quirós, y acá se presenta un narrador anónimo que le cuenta a los lectores la historia que a su vez le ha referido un coronel anónimo sobre una espada filibustera que atesora y que le regaló un soldado llamado Dionisio. Entonces ustedes pueden ver aquí nuevamente cómo se repite un patrón similar. Hay un contraste entre el subalterno y la autoridad. Dionisio, igual que Cususa en el cuento anterior, no tienen voz, y el capitán Ramírez, como este coronel, tiene una vejez que podríamos decir digna. Además, ni Dionisio ni Cususa salen indemnes de este paso por la campaña nacional, porque de forma sin explicar, de repente son alcohólicos. Entonces ustedes ven ya claramente como que si no se murió, tiene menos valor. Aquí más bien la narración enmarcada, a diferencia del cuento anterior, funciona como un mecanismo de distancia y ya no hay un eslabón afectivo. Cuando el narrador está describiendo el ambiente en donde vive este coronel, más bien lo que se refuerza es como una sensación de una ranciedad beata, una cosa así como con moho, que huele a húmedo, no es un lugar particularmente agradable y se nota que el narrador tampoco está plenamente a gusto. Luego está en este mismo cuentario el cuento Haz el bien y no sepas a quién, de Fabio Bodrit, en el que el narrador es un abogado que señala cómo don Manuel, que es un sujeto popular, es un panadero, evita la recluta del 56, pero ya después, como se ve sumido en la pobreza, aprovecha la oportunidad y pide una pensión de guerra. Pide la pensión de guerra, se la dan y después él sirve de testigo para otros que tampoco fueron a la campaña para que también tengan pensión. Además de eso, una vez que él se muere, la esposa goza del beneficio de la pensión y cuando ella está a punto de morir, el narrador, el abogado, se da cuenta que amasó una pequeña fortuna y que prefiere morir en un hospicio y darle esta plata a los hijos antes de gastar la plata en su salud. Entonces, al darse cuenta de todo esto, de toda esta cadena de eventos, el narrador se enoja, pero no se enoja por ultraje a los verdaderos veteranos o a la memoria de la campaña nacional, sino a que él fue el que se prestó en primera instancia para que este señor don Manuel pudiera obtener la famosa pensión. Lo que le molesta, y es muy irónico, dado que se supone que el cuentario se creó justamente con afán de promover la caridad, lo que le molesta es que esta pareja haya desviado la naturaleza caritativa y básicamente que le haya metido un golazo al Estado. Eso es lo que lo tiene molesto. De ahí pasamos al último cuento que les traigo hoy, que es Venado, de Luis Doble Segreda, que viene en un cuentario que se llama Por el amor de Dios, de 1918. No, me faltó uno más, perdón, falta uno más después de este. Es un cuentario que se publica entonces en plena dictadura de los Tinocos, ya se han cumplido 3 años después de que se celebra oficialmente el 11 de abril, solo 3 años. El protagonista es un veterano analfabeto, Venado, no hay realmente un diálogo, hay intervenciones, pero lo que dice Venado es relleno discursivo, lo que importa es únicamente lo que dice el narrador, que es un capitán. Y el cuento inicia, uno puede deducirlo en el momento en que Venado viene a cobrar su pensión. Entonces el capitán se sienta, lo escucha y nos dice, cito:
Oyéndole contar sus historias de torpes silvanes y alineadas con toquecillos de vanidad, lo encuentro épico. Entonces ya solamente esto ustedes se dan una idea de cómo mira el capitán a Venado. Además, un uso del lenguaje igual que en la generación del Olimpo, se marca la diferencia de uso del lenguaje de una persona más culta, una persona menos culta, se chotea al anciano porque exagera sus hazañas, y aquí ya se borra totalmente cualquier grado de solidaridad entre clases sociales, que era lo que nosotros podíamos ver en los primeros cuentos. Se acentúa esta distancia entre pasado y presente, y ahora la nostalgia por la campaña solo viene por parte del anciano. Entonces les leo una cita, dice: el viejo quiere que vea la suya, la propia, la que él ganó, la linda medallita que le recuerda el tiempo glorioso de la campaña, esa que le hincha las narices de satisfacción como si oliese a pólvora y a sangre, la que llevó sobre el pecho agitado de gozo, la que ayer recibió los besos de su juventud y hoy las lágrimas de su vejez. Hasta ahí está bastante bien. Ese pedazo de oro viejo que forma su orgullo de patriota y su trofeo de soldado, que la vea, que la admire y que yo, un hombre feliz, le tenga envidia en medio de su infelicidad. Lo curioso del asunto es que la persona que está narrando esto es un coronel y forma parte del ejército. Entonces uno pensaría que tendría como una cierta cercanía con el veterano, con su gloria pasada, pero podemos ver por la cita que no parece ser el caso. Y ahora sí, el último ejemplo que les traigo es un cuento de Magón que se titula Cal y Concha, del 33, en donde nuevamente se da el ejemplo de un veterano que aparenta. El protagonista aquí es Juan Castro, él se vanagloria de su rol en la campaña nacional, pero como señala María Moretti, al mostrar sus heridas por la localización y forma de estas, el narrador de Magón socarronamente deja entrever que solo pudieron ser infligidas durante una situación de fuga, ya que están localizadas una en la nalga derecha y otra en la pantorrilla izquierda. Como Venado, aquí Juan Castro se describe casi de una forma monstruosa y, para no romper el patrón, al igual que Cususa y Dionisio, también es alcohólico. Y por supuesto, el narrador nuevamente es superior al veterano. Entonces, esos son los ejemplos que yo traigo, y aquí ya voy pasando a la conclusión. En términos sincrónicos, podríamos decir, estos textos que les mostré muy rápidamente demuestran el traslape de marcos de remembranza, pues revelan la decreciente conexión afectiva con respecto a los soldados y a los veteranos, a pesar del impulso estatal de la campaña nacional como lugar de memoria, porque son los textos que se publican al mismo tiempo que se están impulsando todas estas efemérides. Incluso se puede establecer una correlación con la edad de los autores, pues mientras más jóvenes, mayor distancia afectiva hay de los narradores que ponen en sus textos. Entonces acá uno podría hacer como el patrón. Argüello nace en 1834, Magón en el 64, Fernández Guardia 67, y ya en los que vienen en el segundo grupo, Alejandro Alvarado 76, Fabio Bodrich 75 y Doble Segreda en el 89. Ahora bien, uno podría claramente ver acá que al igual que el sujeto indígena, el combatiente popular es mejor representado y mejor recordado en su gloria, es decir, como soldado durante la campaña nacional en sí y no en su contemporaneidad, es decir, no en su condición de veterano. Ni siquiera si es condecorado, porque esta condecoración podría convertirse incluso en un signo vacío. Desde ese punto de vista, la literatura costarricense, como parte esencial de esa membrana con la cual se pretende cubrir el marco identitario prefabricado por el Estado-Nación, revela imperfecciones que a veces el retensado de la historia, con H mayúscula, no elimina. Como ya señalaba Moretti, los textos literarios subrayan que el proceso de elaboración de esa mitología no se dio sin conflictos ni contradicciones. En términos diacrónicos, esta resistencia literaria contemporánea a la
a la oficialización de la campaña nacional en estas ficciones de memoria, llega al punto, podría decir yo, de que la campaña en sí desaparece totalmente como tema para la narrativa a lo largo del siglo XX, salvo contadísimas excepciones. Muchas gracias. Bueno, y ahora, como les decía al inicio, abriremos el espacio para unas 3 o 4 preguntas. Para don Iván Molina, bueno, usted mencionaba, número uno, que bueno, después de la independencia, los poderes ejecutivo y legislativo y sobre todo la municipalidad van a propiciar un gran esfuerzo para que se privaticen las tierras, y en términos de estos grupos de campesinos con tierras colectivas que fueron capitalizando experiencia, decía usted, en términos de esa vinculación con el Estado, digamos, qué tanta incidencia pudo tener esa experiencia en términos de participar como actores sociales en los principales eventos de esta primera mitad del siglo XIX, fueran bélicos o fueran de otra índole, inclusive la misma Constitución de la República en 1848. Y la otra está vinculada con qué tan pronta o vertiginosa pudo haber sido esa privatización, y si desemboca finalmente siempre, digamos, en los grandes cafetaleros. Gracias. Elisa, creo que era otra, ¿verdad? Gracias. Bueno, es una pregunta para Iván. ¿Cómo nos mostrarías esto en términos geográficos? Digamos, hacer un mapa que todos nos podamos imaginar cómo funcionó esto a nivel geográfico, más Valle Oriental, el Occidental, y qué papel tuvieron ahí las comunidades indígenas, cómo quedaron ahí en ese proceso. Bueno, yo quería hacerle una pregunta a Verónica. Me pareció súper interesante la presentación. Quería preguntar con respecto a las producciones que se encuentran como al medio, digamos que va mostrando esta combinación, una forma de conflicto entre las maneras de abordar la memoria de esa campaña. Si no hay, por ejemplo, en la presentación de esta imagen del veterano desgastado, borracho, por ejemplo, no hay también una demostración de lo que está ocurriendo en ese momento a nivel social con esas personas, y no necesariamente una figuración degradada por la literatura de la figura del soldado, del veterano, sino más como en un sentido de denuncia, me pregunto. Para Verónica también, reforzando la pregunta anterior, ¿por qué razón cree usted que se da esta visión en el periodo del siglo XIX, en momentos en los que más bien hay una voluntad del Estado de construir mucha memoria en torno a la guerra del 56? Y la otra, ¿por qué no sucede lo mismo con el 48 o sí? Verónica, estamos al revés. ¿Por qué? Bueno, muchas gracias por las preguntas en primer lugar y por la atención. Con respecto a si es figuración o si es realidad, es una muy buena pregunta, y hasta donde tengo entendido, el problema que yo tengo acá, como yo vengo de literatura y no de historia, es que no he encontrado, no sé si ya habrán salido otros trabajos que vayan en esa dirección, por dicha hay varias personas que podrían decirme si las hay. No he encontrado trabajos que hablen específicamente sobre la situación de los veteranos para esta época. Realmente es muy poca la información.
Lo que sí he visto, porque por ejemplo, el tema del alcoholismo sí me llama muchísimo la atención, porque uno puede claramente ver acá pues políticas de liberales en términos de cómo contener leyes de vagancia y todo lo demás, y la presentación de alcoholismo, pero no hay realmente trabajos que se refieran específicamente a esto. Entonces, aquí a mí me hace falta que alguien se dedique a eso para yo poderlo utilizar y replantear si es necesario lo que estoy señalando acá. Sí podría decir uno, digamos, lo que sí puedo ver es que aunque fuera que existe un problema de alcoholismo y de pobreza extrema, etcétera, digamos que eso fuera absolutamente cierto para el caso de los veteranos. El detalle es que en el texto mismo se construye a este sujeto popular en los mismos términos en que se construye en la generación del Olimpo, es decir, siempre con una mirada de desprecio hacia el que está más abajo. Entonces, tal vez no es una ficcionalización, tal vez es un reflejo como más cercano de la realidad, pero a mí lo que me interesa en este trabajo en particular no es tanto si es fiel o no a la realidad, sino la manera en que esta instancia narradora dentro del texto se refiere y construye a ese personaje. Y ahí es donde yo sí veo claramente en creciendo cómo esta figura del veterano cada vez se ve más ridiculizada. Por otra parte, debo decir que en realidad tal vez me hará falta 1 o 2 textos más, pero eso es todo lo que yo he encontrado. No he encontrado más que hablen al respecto. Entonces, la pregunta más grande sería, ¿por qué a la literatura de ese momento no le interesó ficcionalizar esto? Esto digamos que sería una pregunta más amplia. Ahora bien, para contestar esa pregunta de por qué los literatos no se preocupan por esto, incluso uno tendría que devolverse a la polémica nacional sobre literatura, porque justamente en esta polémica se ve cero mención de Juan Santamaría, por ejemplo, que es el héroe que en ese momento se está impulsando, no aparece en ninguna de las cartas de la polémica. Cuando se menciona la posibilidad de que haya que escribir sobre temas nacionales, el mismo Ricardo Fernández Guardia se hace la burla, y ustedes conocen la famosa cita de la India de Pacaca. Entonces hay como una disonancia entre qué se puede considerar nacional, qué no, y de qué manera se podría integrar en una posible literatura nacional. Entonces es como una pregunta todavía más compleja. Ahora, si pasa lo mismo con el 48, es una pregunta todavía más fuerte, porque en realidad del 48 en términos literarios como tal, no hay mucho trabajo académico en términos de cómo se representa a los combatientes y demás. Sí hay una cantidad de testimonios de ambos bandos muy importante que empieza a circular casi que inmediatamente después del triunfo. Para el bando contrario hay que esperar un poquito más, y ya por ejemplo esta trilogía del 48, que es Gerardo César Hurtado, Julieta Pinto y el mismo Quince Duncan, en esos textos las novelas en realidad más bien presentan una denuncia del presente, como del fracaso de lo que no se logró con lo que podría ser una utopía del 48. Entonces el trabajo con esta figura es diferente. Sin embargo, estas respuestas que estoy dando son muy tentativas, porque como les digo, no hay realmente una investigación sólida al respecto. Hay artículos de periódico por acá y por allá, pero que yo sepa, nadie se ha metido a trabajar justamente este mismo tema en las representaciones literarias del 48. Sería un tema para continuar más bien. Gracias. Bueno, lo primero que yo quisiera señalar es que los estudios que se han hecho en Costa Rica sobre estos procesos de adquisición colectiva de tierras son estudios más o menos prehistóricos, es decir, anteriores a la computación y hechos en la década de los 80.
por lo que en estos momentos sería fundamental que algún estudiante de maestría o doctorado volviera a reinvestigar estos temas, porque se podría hacer un trabajo extraordinario, por ejemplo, a partir de la elaboración de bases de datos de los compradores y su seguimiento en otras fuentes, cosa que quienes hemos estudiado esto en esos lejanos días nunca pudimos hacer. Dicho esto, habría que señalar que en realidad nosotros no conocemos mucho todavía la dimensión de la política popular en el periodo como de fines de la colonia, inicios del periodo independiente, aunque yo presumiría que si hacemos este estudio que señalo, empezaríamos a encontrar una serie de conexiones muy interesantes entre algunos de estos miembros de comunidades campesinas y quienes, por ejemplo, podían estar vinculados a las luchas contra los monopolios del tabaco y del aguardiente, quienes ocuparon puestos en las municipalidades y también quienes participaron en los eventos políticos y militares del periodo. Sí vale la pena indicar que, por ejemplo, es claro que los campesinos más ricos de estas comunidades tendieron a ocupar puestos en las municipalidades y desde ahí se valieron de esas posiciones para fomentar procesos de privatización. La privatización es algo que también habría que estudiar mejor, en el sentido de que desde fines del periodo colonial uno encuentra que hay algunos sectores del campesinado interesados en convertir esta propiedad privada comunal en propiedad privada individual. Uno podría darle seguimiento a eso a través no solamente de lo que aparece en las cartas poder sobre conflictos, sino de todo un conjunto de transacciones de venta de acciones. Ellos se consideraban a sí mismos como accionistas, entonces uno encuentra en los protocolos la venta de las acciones, es decir, los derechos de propiedad vendidos entre campesinos. La privatización es algo que efectivamente se va a acentuar ya en la década de los 50, de 1850, en el marco no solamente de la intensificación de la expansión cafetalera, sino también en el marco de la crisis demográfica de esa época, de la crisis económica asociada con la campaña nacional y sobre todo de las políticas de Juan Rafael Mora para impulsar la privatización de la tierra. Probablemente el gobernante que más contribuyó a esto fue Juan Rafael Mora, ¿verdad? Por eso es que aquellos sectores de derecha que lo ven como héroe nacional ahora, señalan que él fue un empresario capitalista con visión de futuro, ¿verdad? Con respecto a la pregunta de Lisette, aquí habría que señalar primero que yo no he encontrado, y otros investigadores tampoco han encontrado, compras colectivas de tierra realizadas por indígenas. En el caso del Valle Central, para México sí hay, para Nueva España hay comunidades indígenas que se organizaron para comprar tierra de esta forma. Me parece que Juan Carlos Solórzano encontró algunos casos que podrían calificar también en este tipo para Guatemala, pero no estoy del todo seguro. Pero en el caso del Valle Central eso no ocurrió. Ahora, en términos geográficos, la distribución de estas tierras comunales tendía a ubicarse más bien hacia el lado occidental del Valle Central. Y de hecho, quienes llegaron a adquirir una gran cantidad de tierra fueron los campesinos alajuelenses, que luego, por supuesto, van a tener bastantes diferencias con don Juan Rafael Mora acerca del futuro de esas tierras. Entonces, esto es lo que podría decir sobre esa dimensión geográfica, que es algo que también debería como estudiarse más a fondo
para establecer mejor, digamos, la ubicación de las propiedades, así como sus límites. Bueno, creo que con eso cerramos la participación en esta mesa. Adrián me corregirá si no estoy bien, pero corresponde ahora un receso de unos 20 minutos más o menos.